Bueno, este es como nuestro segundo podcast de esta tercera edición acerca de deforestación, la noche de los bosques. Y hoy estamos con un invitado bastante especial, un invitado de la casa de Ibagué. Estamos con Andrés Tafur, entonces yo creo que para empezar, pues si quisiéramos saber, a nuestras entrevistas siempre como que tratamos de darle como un toque más humano y no saltar de una a la temática, sino Ujú. más bien conocer e indagar un poquito de tu motivación, tus inicios. Entonces cuéntanos, pues, quién es Andrés Tafur Ujú. y por qué decidiste estudiar filosofía. Pregunta un poquito difícil. Así que la pregunta fundante de la filosofía. Em, ¿Quién es uno, no? Bien, yo soy profe de la Universidad del Tolima. Soy tolimense, por supuesto, de Raca Mandaca, como se dice. Y estudié filosofía porque, sí, por una cosa más que apareció, ¿no? Yo pienso que el lugar en donde estoy en este momento, cualquiera que sea, no es un lugar en el que estoy por vocación. No sé si esto juega en contra mía, si me escuchan mis estudiantes, pero no, claro, no es una cosa que yo pues estuve buscando desde siempre y como los relatos a veces como de autoayuda, como luché por esto, sino que ha aparecido, ¿no? Sí, ha sido como una construcción, ¿no? Entonces, yo estudié comunicación social en la Universidad del Tolima. eh, Llegué ahí, no voy a dar más detalles, pero no era, digamos, una cosa que yo quisiera, que haya buscado. Y estoy muy contento ahí, aprendí muchas cosas y luego la gobernación del Tolima hizo como una convocatoria pública con la Universidad de Ibagué para fomentar el estudio de la filosofía aquí en el Tolima. Entiendo pues que era una crisis del programa porque no había mucha gente que estuviera dispuesta, digamos, a pagar una matrícula para estudiar, para formarse como filósofo. Y a un conocido, un amigo, me dijo, hágale que usted tiene ese perfil, se ve que a usted le gustaría eso. Yo me presenté y me acuerdo mucho que el examen de admisión era un comentario sobre un ensayo de Kant que es maravilloso y muy conocido, que es la pregunta acerca de qué es la ilustración, y había que escribir como un análisis, ¿no? de, ese, de ese ensayo, ¿no? Es decir, a quienes nos presentamos a esa convocatoria, nos sentaban en un salón, leíamos esas tres, cuatro cuartillas y debíamos escribir un comentario y luego una entrevista, ¿no? Y bueno, pasé, habían 15 cupos, quedé 14 o de 15, no me acuerdo ya. Por supuesto, yo de filosofía en el colegio, de lo único que me acuerdo es de una anécdota que el profesor de filosofía y de ciencias sociales, siempre que me lo encuentro en Lérida, me cuenta, y es que yo fui el único estudiante que desde que él enseñaba filosofía le explicó el concepto de plusvalía en Marx. Entonces ese era como el recuerdo que yo tenía de la filosofía en el colegio, pero no era una cosa que yo tuviera pues como deseo ser tal, sino que llegó y me gustó un montón, y yo siento que hoy todo lo que yo, o sea, buena parte de lo que soy yo se explica por la formación en filosofía. Digamos, el pensar crítico, el escepticismo, la duda, digamos, el análisis sistémico, esquemático. Es decir, yo siento que uno en filosofía lo entrenan para pensar así, y eso me ha servido un montón para lo que hago ahora, ¿no? Digamos, en el desempeño de los cargos en los que he estado, que son cargos académico-administrativos. En realidad no he estado, digamos, en cargos, digamos, de elección popular o de cargos, digamos, de ese estilo en el mundo, en el servicio público, sino que han sido más cargos más académicos, y hoy en la docencia universitaria y en la investigación igual. Entonces sí siento que, a pesar de que no busqué la filosofía con desespero y vocación, me la encontré y he disfrutado mucho de ese proceso formativo y de lo que me ha dejado a mí hoy. Aunque si usted me pregunta en este momento por las tesis de Feuerbach o por una interpretación juiciosa de la crítica de la razón práctica o pura, yo no le diría mucha cosa, la verdad. No tendría mucho para decir. Sí, porque, no sé, Ujú, yo siempre he pensado que, o sea, la filosofía pues también es como una ujú, carrera bastante subestimada, la gente no conoce muy mm. bien de qué se trata y en el colegio siempre se vende de una manera como que no invita mucho al pensamiento crítico, Mm. que al final y al cabo es la base de todas las cosas. Entonces yo creería que la filosofía es como lo que es la matemática a la Mm. ingeniería u otras cosas que son más aplicadas y que se reconocen como más útiles, entre comillas. Sí, Entonces, de hecho ahora mismo hay una polémica en Twitter que confieso que no me he metido mucho porque solamente ver el título me molestó. El exministro de Hacienda del gobierno Santos, Juan Carlos Echeverry,
escribió en Twitter que algo así como para qué la filosofía y los filósofos si es más importante como el management, ¿no? Como management, como más importante ser gerente o que la gente que está en el mundo, digamos, de lo empresarial o de lo más instrumental, pues finalmente en el día a día toma más decisiones, no sé, la toma de decisiones es más importante que la formación y la abstracción, ¿no? Entonces hay una polémica y todo el mundo le ha dicho mucho, le ha dicho de todo, y eso expresa, me parece bonita la pregunta y la ocasión para precisamente conectar con lo que estás diciendo, ¿no? Y ese desprecio por la filosofía, por el pensamiento, y que viene de una persona que hace parte de la élite tecnocrática del país, es decir, no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo un man que fue ministro, además el autor del Sistema General de Regalías, de la famosa frase de la mermelada en política que caracterizó el gobierno Santos, y que también me parece a mí que es expresión de la gran ignorancia y la prepotencia, la arrogancia de las élites y de la tecnocracia que ha estado en el gobierno del Estado colombiano. Es casual esta conversación y ese debate que está hoy en Twitter ahí como moviéndose. Sí. Bueno, yo lo que conozco de tu trabajo, pues siempre he visto como que tienes como una fortaleza académica que siempre estás desarrollando, pero aún también estás ligando eso con el trabajo con comunidades, ¿no? Especialmente pues en el departamento del Tolima. Pues ¿cómo ha sido ese interés? ¿De dónde nace ese interés por trabajar y combinar la academia con el trabajo comunitario y más o menos cómo ha sido tu carrera alrededor de esto en el departamento? Sí. De nuevo, es decir, no es una cosa que haya buscado, no estaba ahí, digamos, tal. Yo me fui a hacer una maestría a Bogotá después de que terminé los 2 pregrados. Tuve un tiempo de profe en la Universidad del Tolima y me fui a Bogotá a estudiar a la Universidad de los Andes, Ciencia Política, una maestría. De nuevo, que no estaba ahí como yo quiero, apareció y yo la hice y me fue muy bien. Y la coyuntura en que estaba el país era la negociación y posterior firma del acuerdo de paz. Yo terminé la maestría en 2016. Y enseguida empecé una segunda titulación en Construcción de Paz, otra maestría, y me vine al Tolima en 2017. Me ofrecieron estar en el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la universidad. Yo fui como becario de la gobernación de nuevo con la universidad, un proyecto que se financiaba con regalías sobre formación de talento humano, que es como una política del Estado colombiano, es decir, administran los recursos de los departamentos, pero eso es como una política del Estado colombiano de formar cuadros, de formar gente, ¿cierto?, en las regiones, en alto nivel. Entonces me fui allá, volví y me encontré con eso y lo disfruté un montón. Me acuerdo mucho que en el sur del Tolima estaba recién firmado el acuerdo, estaba, digamos, el proceso de salida de la gente de las FARC, que se estaba en ese momento, estaba iniciando el proceso de reincorporación, el famoso día D, estaban en lo que en ese momento se llamaban zonas veredales transitorias de normalización, y estaba, digamos, a flor de piel las expectativas de la firma del acuerdo. Yo empecé a viajar al sur porque, como ustedes saben, los 4 municipios del cono sur fueron o son hoy, digamos, los municipios que constituyen la subregión PEDET para la construcción de un programa de desarrollo con enfoque territorial. Eso significa PEDET, punto 1 del acuerdo de paz. Y yo me fui a participar, digamos, en el proceso de tratar de animar a la gente para que pensara, propusiera iniciativas para ese PEDET, no como funcionario de la ART, de la Agencia de Renovación del Territorio, digamos, siempre como profe de la universidad, como coordinador del observatorio en ese momento, pero en alianza con otras entidades, con otras universidades, conformamos una cosa que se llamaba la Mesa por el Sur del Tolima o la Alianza Sur, y ahí desde ese escenario era como que queríamos como mediar, apoyar la implementación. Por esa época también monté un medio de comunicación que duró muy poquito, que se llamaba La Pipa de la Paz, por supuesto, que tenía el interés de hacer análisis político local y visibilizar la implementación del acuerdo de paz, ¿no? Entonces La Pipa buscaba eso, entonces yo mezclaba la clase, la docencia universitaria, era profe de justicia transicional, estaba trabajando, digamos, los temas del acuerdo, estaba en el Observatorio de Paz y Derechos Humanos trabajando con líderes sociales, formación de líderes populares y al mismo tiempo con La Pipa. Entonces ya obviamente tuve que sacrificar uno, el que no tenía financiación, que era La Pipa, muy difícil conformar equipo, muy difícil buscar plata, incluso de cooperación internacional para acá, poco el esfuerzo que ustedes hacen, que yo sé que, digamos, es también que termina siendo del propio bolsillo, pura pasión, ¿no? Es decir, porque desafortunadamente
incluso en este sector progre, ¿no? ONGero, también la plata está muy centralizada y muy peleada, ¿no? Entonces yo sé que eso no llega mucho al departamento y por eso la pipa también se quedó un poco ahí. Y bueno, yo seguí en ese escenario. Y aparte, digamos, de la formación académica, también siento que tengo un feeling importante sobre todo con las comunidades campesinas, pues porque yo vengo de una familia campesina, o sea, mi madre y mi padre, eh, pues, o sea, nacieron, vivieron en una vereda en Purificación. Mi padre sigue viviendo allí, es decir, toda la vida en el trabajo campesino. No terminaron pues primaria, es decir, su vida fue esa y el anhelo pues de que nosotros fuéramos a la universidad, pero ella y él, digamos, y mis abuelos, es decir, y mis tíos, es decir, están en ese mundo y yo desde pequeño he tenido, digamos, ese contacto y ese aprecio por lo rural y siento que el feeling y la conexión de poder vincular, que es muy difícil, como la vida académica y los conceptos y las teorías y todo esto que a veces se ve como de manera despectiva, como la burbuja de la academia, poderlo aterrizar, llevar, que la gente le copie a uno, que haya una conexión, que la gente le crea a uno que el proceso de paz era importante, que el acuerdo valía la pena, que había que hablar con la Comisión de la Verdad, que había que metérsele duro al PDT, es decir, eso siento que también esa trayectoria, ya no solamente académica, sino familiar, esa historia también pudo o me ha facilitado hoy tener ese contacto y esa cercanía con líderes sociales, campesinos, indígenas, negros, como muy importantes, ya no solamente en el Tolima, sino también en otras zonas del país en donde he estado trabajando, igual en el Pacífico, en el Nariño, en el Cauca, en el Valle, y que ha sido, digamos, muy satisfactorio para mí en realidad. O sea, ahí me siento bien, o sea, como que esa era como una vocación ahí que tenía, pero que no sabía, y que al descubrirla siento que ha sido muy chévere poder haber conectar, ¿no? Sí, no. O sea, yo siento que de todas maneras, pues las iniciativas, pues como Macana también, pues han partido siempre de la autogestión, pero en los últimos años siempre hay un aumento de el número de comunicadores, de medios de comunicación independientes contando las cosas desde su territorio. Yo creo que no sé si también desde el acuerdo de paz que se fortalecieron ese tipo de iniciativas, han dado lugar a que se cuenten las historias desde el territorio, porque yo creo que la academia sí tiene un problema muy grande, y es que, pues primero viene del norte global casi que la mayoría de las ideas, y desde el norte global nunca se trata de contar las cosas desde los territorios, sino es como venimos, sacamos la información y hasta ahí llegó todo. Entonces, pues fascinante que este tipo de iniciativas se están fortaleciendo y cada vez hay más medios hablando de las cosas que están sucediendo. Y también que haya sido como, digamos, ese puente o esa persona que ha aterrizado el trabajo académico en relación con las comunidades. Y uno lo nota bastante cuando uno va a diferentes zonas del sur del Tolima y digamos como que la recepción de esas personas de la comunidad frente a un profe que es como el que viene, nos trae muchas ideas que no conocíamos, acompañando procesos de las mismas comunidades, diferente, digamos, el ejercicio que existe entre comunidad y un político o un líder que, digamos, está enfocado a su carrera política. Entonces la gente lo ve de pronto de una manera un poco más genuina, un poco más cercana, de pronto como sin intereses de por medio, y pues de esa manera yo creo que ellos se sienten con más cercanía al respecto y uno lo nota al resto del campo. Sí, sí, hay una cosa muy bonita y es que la gente en efecto le recibe a uno en su propia casa, además, porque muchos trabajos que hicimos, por ejemplo en el Cañón de las Hermosas, para entregarle un informe a la Comisión de la Verdad solo sobre lo que allá fue, y ya tratando de entrar en materia en el tema de la serie del podcast, lo que fue allá la amapola, lo que fue allá, digamos, el ejercicio de gobernanza o de control social por parte de las FARC, lo que fue la militarización del territorio en la época de la seguridad democrática, con el único objetivo de hacer un megaproyecto hidroeléctrico en el río Amoyá, lo que fue también digamos, el proceso de resistencia, ¿no? de organización social alrededor de la formación de organizaciones sociales y comunitarias, fue también una solicitud de la gente, y eso lo hacíamos en la casa de la gente, es decir, no era como
¿no? Como proyectos con recursos en los que uno alquila, moviliza, ¿no? Sino como, exacto, sino más como, o sea, en la casa de doña Cecia, quien además recuerdo con mucho aprecio, ella falleció y ella nos abrió la casa en el Escobal, ahí en el Cañón de las Hermosas, todas las veces que fuimos, todas las veces que necesitamos, y en el solar de su casa reuníamos a las mujeres del Escobal, a las mujeres de las organizaciones de mujeres de la parte alta del Cañón de las Hermosas, desde Río Negro hacia arriba, y en la casa de ella, entonces hacíamos el taller, organizábamos, conversábamos, se hacía la comida, ella misma, el almuerzo, tal, los refris, y era como muy, ¿no? Muy casero, ¿no? Muy íntimo también, de mucha confianza, y yo siento que eso es lo que pues la gente también reconoce, es decir, que uno no viene de afuera como con los títulos, y yo estoy en esta universidad, yo soy profesor, yo tal, sino como muy como en la onda de escuchar y de aprender, por lo que digo, también porque yo, pues claro, si vengo de una familia tal cual y reconozco además la sabiduría, la experiencia, pues lo que corresponde allí es simplemente escuchar, ¿no? Pues uno puede hacer un comentario por la información que tiene, por el contexto en el que está, pero es como simplemente escuchar, que tiene mucho que ver con el enfoque de memoria histórica con el que hemos hecho varias cosas, que era lo que correspondía en ese momento en el que había como la expectativa de contar un relato sobre lo que pasó en el conflicto armado y lo que ha sido la construcción de paz, especialmente en el sur del Tolima. Sí, yo creo que ya para entrar como tal en el tema que nos cita el día de hoy, digamos que dentro de lo que nosotros quisimos hacer en esta edición y llevamos haciendo ya desde junio, es tratar de contar la deforestación desde todas las caras posibles, ¿no? Porque muchas veces todo siempre se queda en lo técnico, en, ay, bueno, sí, ¿por qué deforestar y por qué el impacto sobre las especies y los ecosistemas y tal? Pero yo siento que la deforestación permite hablar de muchas cosas y prácticamente mucho de la problemática social está transversalizada por esos temas. Entonces, históricamente, los procesos de deforestación van de la mano con ciertos procesos de marginalización, desde la colonia, cuando llegaron los españoles a acabar con las comunidades indígenas, pues las comunidades indígenas respondieron directamente, o algunas se refugiaron en esos lugares donde eran inaccesibles. Entonces están los relatos de estos tipos en esos tiempos diciendo como no, esta gente vive en unos bosques que son impenetrables, difíciles, porque era muy diferente a lo que se veía en España. Y esas zonas que se conservaron desde ese tiempo pues se mantienen al día de hoy. Entonces está el caso de los indígenas motilones en el Catatumbo, que ahorita el Catatumbo es una zona con presencia de grupos armados. Está la serranía de San Lucas, que al principio era como el refugio de los caribes y ahora también es bastión como de lugares de grupos armados, guerrilleros y paramilitares. Y me imagino que en el sur del Tolima pues el proceso fue diferente. ¿Cuál es tu perspectiva y qué nos puedes decir ante esto? Sí, cuando ustedes me invitaron a la entrevista y vi un poco el orden de los temas, pensé en un trabajo muy importante que es el del grupo del CINEP o de COFI, que ha liderado el padre Fernán González, y en el proceso de que él explica de manera súper juiciosa y sistemática sobre la formación del Estado en Colombia, él cuenta un poco eso, ¿no? Es decir, los procesos de poblamiento, ¿cierto?, de los territorios, y eso, el trabajo que ha hecho Ingrid Bolívar, Teófilo Vázquez, es súper importante. Precisamente muestra cómo, en principio en la colonia, ¿cierto?, con comunidades liberadas y rebeldes de indígenas, campesinas y negras, que lo que hacían era, ¿cierto?, huir a zonas periféricas a donde no había alcance, ¿cierto?, y después durante la República, y igualmente, ¿no? El proceso en la República es un poco distinto porque ya no se trata de escapar por la esclavitud, sino más bien allí sí la expulsión, ¿no?, deliberada de los terratenientes que controlaban las zonas integradas, es decir, esta zona andina, estas planicies, digamos entre cordilleras, de la cordillera oriental hacia allá, digamos hacia la frontera con Brasil y Venezuela, de la cordillera oriental hacia acá en el valle, digamos del Alto Magdalena, entre la central y la oriental, y por supuesto de la cordillera central hacia la occidental, el valle riquísimo que es hoy el Valle del Cauca. Claro, frente a la concentración de la tierra en esa zona, pues lo que hacen las comunidades campesinas es desmontar, ¿cierto?, que es lo que conocemos como la colonización antioqueña un poco después, pero primero, ¿cierto?, subirse a las faldas
a costa, por supuesto, de zonas protegidas de altísimo valor ecosistémico que terminan siendo domesticadas por comunidades campesinas sin tierra, que lo que pues hacen en principio es colonizar, digamos en jerga de ellos, ¿no? Es decir, 4 familias, no sé cuántos atados de panela, harina, frijol, y háganle a tumbar monte para hacer finca, ¿sí? Pues muy probablemente su merced, que es biólogo, pues por el contrario le parece tremendo ecocidio, ¿no? Es decir, lo que ha sido también el problema de la concentración de la tierra, y que durante muchos años, no se ha pensado en esa clave, ¿sí? Sino solamente se ha pensado en la clave antropocéntrica, y es como, acá hay gente sin tierra y acá hay gente que tiene mucha, que concentra toda, y ha obligado a que los que no tienen se vayan a correr la frontera agrícola para seguir, para digamos, reclamar el legítimo derecho de tener la tierra. Claro, no estaba la variable ambiental, ¿cierto?, en la ecuación. Hoy lo está, ¿cierto? Por eso Macana precisamente escoge este tema, y es que eso ha sido a costillas del ambiente, ¿no? Entonces, incluso los que somos, digamos, vemos de manera romántica lo que ha sido ese proceso de la gente, de la colonización para tener tierra, pues tenemos que entender que también el daño que los campesinos, no solamente los terratenientes, le han hecho al suelo, a los ecosistemas frágiles, a las zonas protegidas, es tremendo, ¿no? Y el asunto es que, claro, como esto se mezcla con la presencia de actores armados en zonas, para decirlo de alguna manera, sin ley, porque como decía Claudia López por una entrevista que le escuché estos días, la única disciplina o en el único lugar en donde hay vacío es en la física, ¿no? Pero en la política y en la red de poder no hay vacío. Entonces, claro, allí donde no hay Estado, pues hay otro que manda, ¿sí? Y en esos lugares pues han mandado los criminales, los bandoleros, después las guerrillas, es decir, actores armados ilegales, contraestatales o paraestatales, que han finalmente definido el orden social en esas zonas, ¿sí? Pero en esas zonas no solamente hay gente, hay bosques, y hay ecosistemas frágiles, ¿cierto? Hay páramo, hay ríos, hay fuentes hidrográficas, entonces el asunto es que todo esto pues está fuera del control estatal, y es gente que la única autoridad que tiene es un fusil, y con un fusil administra el territorio. Entonces miren toda la mezcla que hay, es decir, campesinos que no tenían tierra, que van a tumbar monte, que están en lugares en donde se esconden grupos armados contra o paraestatales, que terminan sometidos al control de estos, y esos grupos que necesitan financiarse, y acá pongo otro ingrediente, pues aquí acuden pues a la coca, a la amapola, a la marihuana, ¿cierto? Y a la minería ilegal, es decir, que financia finalmente la existencia de ellos allí en el territorio. Todo a costillas del medio ambiente, ¿cierto? Claro. Entonces ese me parece que esa ha sido la historia del proceso de poblamiento de esos territorios que usted menciona, cada vez más amenazados por fuera del control estatal, y ese es el nivel, digamos, de complejidad en el análisis hoy del problema de la tierra en Colombia, que ya no pasa solamente por la tenencia o la no tenencia, sino también por las afectaciones ambientales que esto tiene. Sí, claro, y yo creo que, o sea, es una gran síntesis de toda la problemática que se ha vivido históricamente, y también, o sea, decir que han sido siempre muy pocos los que han acabado con la mayoría de los espacios naturales que existían en el país, y que las comunidades campesinas, que aunque son mayoría en términos de población, pues han deforestado lugares que primero son inaccesibles porque se han visto volcados a llegar allá, a colonizar sitios donde la mayoría de personas no están viviendo, al menos históricamente, y o sea, el proceso de industrialización de la agricultura es lo que ha llevado como al arrasamiento de lugares como los valles interandinos y el bosque seco natural tropical. No sé qué nos podrías contar acerca de cómo ha sido específicamente este proceso en el sur del Tolima, y que nos cuentes en detalle esta región, porque mucha gente, incluso aquí en Ibagué, no conoce muy bien el sur del Tolima, no sabe de qué se trata eso, y tiene una importancia no solo en términos naturales, sino también en términos históricos, porque han sucedido cosas allá desde hace mucho tiempo. Sí, en el sur hay varios ecosistemas frágiles importantes, pues el Parque Nacional Natural Las Hermosas, que tiene como 190.000 hectáreas de páramo,
El páramo El Meridiano, que es más, no es un parque nacional, es una reserva, es como un parque regional, o sea, digamos que es habilitado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, o reconocido, digamos, por resolución. Está el Parque Nacional Natural Nevado del Huila, digamos, más hacia el lado de Planadas, Las Hermosas, que conecta Roncesvalles, San Antonio, bueno, incluso Cajamarca un poco, Chaparral, por supuesto. Digamos, esos ecosistemas frágiles se conectan con, pues, la geografía de la guerra, y durante una época también con la geografía de los cultivos de uso ilícito, ¿no? Entonces es conocido que en la década de los 90, desde el 85, 86 más o menos, digamos, inicia una bonanza amapolera en el sur del Tolima, en esas partes altas de esa subregión, que la componen más o menos unos 9 municipios. Aunque no había amapola solamente allí, también aquí en Anzoátegui, acá en zona rural de Ibagué, Santa Isabel, digamos las partes altas del departamento, pero de manera muy importante Chaparral y Río Blanco especialmente, también en Planadas. Y fue una época en la que pues esa bonanza llevó a una dinámica de deforestación que está todavía por establecer. Les estaba contando ahora que precisamente con el Centro Nacional de Memoria Histórica vamos a trabajar, varios colegas de la universidad, estamos allí, una colega de ciencia política, otra colega de comunicación, otro colega que es geógrafo, bueno, algunos compañeros, compañeras asistentes de investigación que han estado con nosotros en el grupo hace tiempo, de sociólogos, politólogos, un poco tratando de establecer cuáles fueron, digamos, esas dinámicas alrededor de el cultivo de la amapola que condujo, digamos, a digamos una problemática social o conflictos sociales alrededor de la bonanza, digamos, disputas y violentas entre grupos armados ilegales por el control de esa renta, en principio los paramilitares bajo una sombrilla que era el Rojo Atá, y después, digamos, grupos o bandas que operaban en alianza con el ejército y la fuerza pública para enfrentar a la guerrilla, y que encontraban en la amapola una fuente de financiación. Pienso, por ejemplo, el grupo de Carlos Cárdenas, Los Magníficos, ahí en Chaparral, en el Cañón de las Hermosas, y por supuesto la guerra de las FARC por controlar esa renta, el Frente 21 y el Frente Sexto, que llevó a un montón de violencia, y que presionado también, siento yo, por la base social allí, que veía una plata importante en el contexto de la crisis del café, pues a que el departamento del Tolima fuera de los que, digamos, de los grandes productores de amapola en el país y en algún momento en América Latina, no cerca de Myanmar y Afganistán nunca, pero sí cerca a México en algún momento por, digamos, por el volumen que se producía de látex y el comercio que había, porque precisamente tenemos vecindad con el departamento del Valle del Cauca a través de Las Hermosas, ¿no? Entonces se podía venir esta gente del cartel del norte del Valle podía llegar a Las Hermosas, ¿cierto?, fácilmente por esa vía colonial, y había, digamos, en el Tolima todo un mercado alrededor, porque había toda la cadena, ¿no? Es decir, estaba el cultivo, estaban los laboratorios para el procesamiento, y estaba el actor que regulaba, que en ese caso era la guerrilla, que definía los precios, que garantizaba la protección, y finalmente los clientes, ¿cierto?, que eran estos narcotraficantes que estaban comprando la mancha, ¿no? Entonces ese fue el contexto en un momento en el caso del sur del Tolima, y las FARC jugó un rol muy clave, porque de una parte le decía a la gente, pueden cultivar, pero no se les olvide que hay que cultivar también comida, y de otra parte pueden deforestar para sembrar, pero no pueden deforestar del todo, porque hay que, digamos, conservar el medio ambiente, ¿no? Ahí está la pregunta siempre de, esto es, digamos, una visión estratégica, pues porque si acá le tumbamos todo, pues ¿dónde nos escondemos?, entre comillas, para simplificarlo de esa manera. Pero está siempre esa pregunta de las FARC, entonces ahora las vamos a graduar de ambientalistas, ecologistas, o esto era pura y física estrategia de guerra, en términos de que, bueno, tampoco vamos a tumbar acá todo, y entonces porque esta es una geografía de guerra, y finalmente uno se mueve acá en un contexto en el que la guerra ya se hacía, ¿cierto?, con aviones, el famoso avión fantasma, es decir, el ejército tenía una dotación que superaba por mucho a la guerrilla, y era muy clave tener, digamos, un resguardo estratégico. Pero sí fue claro que, y la gente reconocía la legitimidad de esas normas, de esas instituciones, para decirlo en términos de algunos estudiosos, Ana Arjona y compañía, que hablan precisamente de que en estas zonas de guerra
antes que anarquía, lo que hay es un orden, hay un control, y ese control lo establecen los grupos armados siempre en alianza, en negociación con las comunidades, especialmente las comunidades organizadas. Entonces no se puede cazar, no se puede sembrar después de la cota, digamos, en la quebrada no se puede deforestar, no se puede tumbar, ¿cierto? Hasta cierta altura de la montaña se puede tumbar, ya después se tiene que conservar. Es decir, y eso la guerrilla lo hizo por muchos años y el Estado colombiano no, es decir, lejos, mucho más eficiente y efectivo que lo que pudiera hacer Cortolima, digamos, en su momento, y hoy todavía, yo no sé, habría que mirar después de la firma del acuerdo de paz el nivel de penetración que tenga la Corporación Autónoma Regional en ciertos territorios en donde la guerrilla no solamente determinó el orden social, sino el orden ambiental, por decirlo de cierta manera, en el caso del sur. Sí, es algo que se puede como nombrar como conservación por conflicto. O sea, la conservación de los bosques es básicamente un producto secundario de la estrategia que tienen ellos para apropiarse del territorio, ¿no? Y es como, bueno, si conserven, cultiven hasta acá, cultiven lo que necesiten, y hasta cierto punto necesitamos el bosque intacto, ya sea para refugiarnos o también, no sé, sino para evitar el desarrollo más allá, más arriba de la montaña de otras economías, ¿no? Porque al fin y al cabo, algo que pasa mucho con el tema de la deforestación, y Mongabey ha hecho como un análisis bastante chévere en las últimas semanas en la Amazonía, y es como ver cómo la deforestación siempre está ligada se abre una carretera y eso permite que mucha gente llegue a especular en el territorio, como a especular con la tierra, y a partir de ahí se desarrolla toda una economía. Entonces yo creo que en la guerrilla, en esa época, pues no les servía para nada eso. Entonces, como lleguen hasta aquí y más allá, no puede haber una carretera, nada incipiente, porque pues va a ser un problema. O conservación a punta de pistola, lo llamaba Liliana Dávalos, sí. Sí. Conservación a la mala. Bastante efectiva, pero... Ahora... Fue un tema, digamos, que desde la firma del acuerdo de paz, las tasas de deforestación se dispararon, ¿no? En todas partes. Ahora la Amazonía es como el foco de deforestación insignia de Colombia, y bueno, no solo de Colombia, sino también Brasil y Perú. Pero con la firma del acuerdo de paz, debido a eso, a esa gobernanza ejercida por los grupos armados en los sitios, como ya no estaba, y como la penetración del gobierno, no solo del Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, sino también las corporaciones autónomas, ya no estaban y nunca han podido llegar a las comunidades, pues este tipo de economías se abrieron paso. Yo no sé cómo fue ese proceso, o cómo ha sido ese proceso en los últimos años en el sur del Tolima específicamente, o qué de otras regiones tienes tu conocimiento acerca de cómo se ha dado este proceso de deforestación en estas zonas. Y no solo también hablando de deforestación en sí, sino también en la gobernanza como tal, porque pues, eran, como ya lo decías, eran grupos que ejercían su gobierno, tenían sus reglas, la gente las acataba, y cuando se firmó el acuerdo de paz, ¿qué sucedió? Sí, el único trabajo que conozco sobre el sur del Tolima, sobre ese tema, es el trabajo que hizo una colega que trabaja con nosotros en este proyecto que les menciono del Centro de Memoria Histórica, que es Pamela Zúñiga. Nosotros publicamos en un informe SERE del Centro de Estudios Regionales un resumen como de su trabajo doctoral, y ella lo que encontraba, en efecto, corriendo un modelo con varias variables, es que precisamente se puede observar, ¿no? Digamos, no sé si se reduce solamente a deforestación, pero digamos que el impacto ambiental negativo de la firma del acuerdo, ¿no? Un profesor de la universidad lo simplifica de manera que yo no estoy muy de acuerdo, pero un poco como diciendo la paz no le convino a la naturaleza, ¿no? Pues la paz es un bien supremo. Yo siento que pues muy importante, el problema no es la paz, el problema es un Estado que no es capaz, ¿cierto?, de llenar ese vacío, ¿no? Como que era lo que decía ahora en la introducción, ¿no? Y es como en las relaciones de poder y en política el vacío no existe. En física sí, en política no. Y si el Estado no ocupa el espacio, lo ocupa otro. Entonces el problema no es la paz, el problema es que el Estado, con sus instituciones que tienen un mandato constitucional orientado a la conservación, ministerio, otras agencias, parques nacionales, las corporaciones autónomas, no tenían, digamos, a pesar de tener la competencia, no tenían la capacidad, ¿sí?,
Y entonces sí hay evidencia, en el caso del sur del Tolima, de que en efecto hay una cota de deforestación, entre otras afectaciones ambientales, que no se habían dado durante el conflicto por la presencia de las FARC, ¿no? Particularmente. Y allí queda, digamos, la incógnita, la pregunta de si las FARC eran ambientalistas o era estratégico, ¿no? Que es lo que estamos conversando acá. Eventualmente, si una entrevista a algún comandante hoy, digamos, en proceso de reincorporación, muy probablemente él tenga, ¿no? Porque también la izquierda hoy, digamos, es muy cercano al discurso de la conservación y de lo ambiental. Muy probablemente alguno de ellos le diga, no, por supuesto que también tenía que ver con una preocupación por la conservación, ¿no? No sé quién muy pragmático diga, no, era una estrategia de guerra, es decir, entonces está eso ahí. Pero en la Amazonía y en otros ecosistemas frágiles hay ya trabajos, yo he leído trabajos acerca de esa relación. No sé si uno podría decir causalidad así como en estricto, como le preocupa tanto a los economistas, pero sí por lo menos una correlación positiva entre firma del acuerdo y cierto impacto ambiental presente por la salida del actor armado que tenía la hegemonía y la regulación, ¿cierto?, en unas zonas en las que pues había unos activos ambientales importantes a conservar. Entonces, y hay también que decir que eso sí, eventualmente es una diferencia del sur del Tolima con la Amazonía, y es que la deforestación en el sur del Tolima me parece a mí que puede ser el proceso de pequeños campesinos, minifundios, ¿no? Gente que corrió la finca un poquito, tal, que obviamente si usted lo mira desde arriba, pues puede constituir una mancha importante y una afectación importante sumada. Pero en el caso de la Amazonía, en cambio, vemos es unos terratenientes. Estos días la Fundación Pares hizo un análisis acerca de un personaje que creo que fue gobernador, que es finalmente la persona que está empujando la cota de deforestación de manera brutal, ¿sí? Y es gente que quiere tener ganado ahí. Sí, hay como un entramado ya bastante... bien organizado, exacto. Muy sofisticado, a ojos de todo el mundo además, y eso también hace parte de la debilidad del Estado colombiano, o de la manera tan, digamos, no sé cómo mencionarlo, de cómo opera, y es como no solamente no ocupas el vacío para hacer la ley, ¿cierto?, para garantizar el control y la hegemonía, el monopolio, el dominio del territorio, sino que además no eres incapaz de regular lo que pasa en el territorio, ¿sí? Entonces como que todo el mundo sabe que está pasando eso, ¿no? Hay un trabajo de gente que está analizando patrones de deforestación allí, y pues finalmente no pasa nada, ¿no? Y ahí en este trapecio amazónico pasa una cosa, y es que claro, como es un territorio trifronterizo, también es como vienen de allá, vienen de acá, los de acá, es decir, como que todos en función de imponer un modelo económico extractivo que no tiene ninguna preocupación por la conservación, y que está explotando madera, que da plata, que está explotando oro y que está sembrando coca, ¿no? Entonces tenemos o sea, un cóctel ahí que es muy negativo, ¿no?, en realidad para el territorio y para las comunidades que allí habitan, porque ese es otro debate, que el ambientalismo un poquito purista y gilimisco, no sé cómo definirlo. Quisquilloso, sí, quiere bosques sin gente, ¿no? Es como, no, si hay una persona, no, ya, mejor dicho, no, tal. Entonces, miren que hay en el caso de Galilea, que también lo estamos trabajando en alianza con Macana, el prurito, ¿no?, de la Fundación AME y los que están allá haciendo negocios con bonos, en detrimento de las comunidades, en detrimento del territorio, de la región y de los municipios, es decir, pensando solamente en la ganancia, no en la conservación. El argumento que tenían durante mucho tiempo cuando intentaron incluso privatizar el bosque de Galilea era, no, es que si acá hay personas, mejor dicho, ¿no?, cuando esas personas son quienes han conservado el Río Negro, es decir, fuentes hídricas que han sido fundamentales para el plan del Tolima, como por ejemplo la represa de Prado. Obvio, también han puesto su cuota pues de degradación, ¿no? La mesa de Galilea, que es un gran humedal, pues le metieron vacas, y al meterle vacas eso pues está muy afectado, ¿no? Todo lo que es la parte del Piñal en Dolores y digamos el ascenso hacia la mesa de Galilea. Pero es claro que la pretensión de estos actores desde afuera, que están en el negocio de la venta de bonos y de la conservación, lo que quieren también es quedarse con el territorio. Y ahí podemos, así como podemos hablar aquí de conservación a punta de pistola o conservación por conflicto, también de despojo por conservación.
y es cierto esta pretensión de las empresas y de los que son titulares de estos proyectos de bonos de carbono, de sacar a la gente, porque el discurso es este, y además se juntan con estos ambientalistas puristas, quisquillosos, y es como no, necesitamos sacar a la gente de los parques nacionales, necesitamos sacar a la gente de las zonas protegidas, pero en cambio sí dejársela a los negocios, ¿cierto? Y eso también es muy problemático. Lo de AME en Villarrica es brutal, es decir, intenta en Alto Torres, que es como la entrada al bosque de Galilea en Cunday, no tanto Villarrica. Allí pusieron una valla, a mí me parece una cosa súper violenta, ¿no? Esto se llama Bosque de Galilea, así se llama hace muchos años, así se va a seguir llamando. Ellos pretendieron llamarlo Reserva Forestal AME, y pusieron una valla, ¿no? Y entonces como prohibido el ingreso, o sea, es como, ¿a qué hora? ¿No? ¿A qué hora? ¿No? Entonces es una cosa así tremenda, porque es todo el mundo en función de, es decir, es como la depredación real con la deforestación y la explotación y la deforestación y la apropiación también simbólica desde el punto de vista de la conservación supuestamente intacta, pero con un negocio ahí de por medio que es el de los bonos de carbono. Sí, yo digo que yo me acuerdo que en la universidad yo sí era muy partidario de, bueno, sí, la conservación, los bosques, fuera cero gente en los bosques, ¿no? Sí, y era parte del team de los ambientales. Y era una idea, Sí, y era una idea pues compartida por todos los que estábamos estudiando en esa época. Era una idea que se mantenía. Yo me acuerdo que estaba en un grupo de estudio de evolución y era como que no, pues eso nada tiene que ver con gente y la gente no importa. O sea, lo que importa es que se mantengan los bosques y los ecosistemas intactos, y ya pues con el pasar de los años, menos mal, madure y vivir las cosas de otra forma, y es imposible. Yo siento que al final eso no deja de ser una posición ingenua, pensar que los ecosistemas se van a mantener sin gente y que la gente se va a desaparecer, porque pues eso no va a suceder. Y que cuando uno lo ve en detalle, lo que decíamos al inicio, no se trata de que los campesinos son los que han acabado la mayoría del bosque, cuando eso no es así. Cuando en realidad ha sido un proceso de industrialización mediado por un mínimo de gente que es la dueña de la mayoría de la tierra. Entonces cuando uno ve eso en detalle, pues ve más o menos dónde está la base del problema, y el problema no es la comunidad campesina, que está primero que todo refugiándose en un lugar, buscándose una vida en un lugar inaccesible, porque solo ha habido como básicamente nómada de un lugar a otro, que es lo que ha pasado también en el sur del Tolima y en Galilea, ya que hablas de eso. Entonces es buscar en realidad los culpables donde deberían estar, y saber que pues que los humanos no nos vamos a terminar, y somos los responsables de generar las soluciones que van a llevar a un futuro más sostenible, entre comillas, ¿no? Y sin embargo, esto era algo que ya se veía venir, o sea, ya se sabía, y desde el acuerdo de paz hubo como una intención, supongo, de enfocar estas problemáticas ambientales que ya se venían de fondo y que se proyectaban, aumentaban en un futuro. Sin embargo, yo no tengo en detalle cuál fue el discurso ambiental y cuál fue la posición del discurso ambiental dentro de los acuerdos de paz, cómo se manejó eso. Y la deforestación explícitamente no está como enfocada en el acuerdo de paz, pero sí está en un marco. Pero tú que sabes más de eso, ¿qué nos puedes contar? Sí, yo pienso que digamos, la preocupación por lo ambiental en el acuerdo está de manera muy, digamos, superficial, ¿cierto? En dos acuerdos, o en tres acuerdos particularmente, ¿no? En el primero, que es el de reforma rural integral, en el que lo ambiental aparece como un poco como el telón de fondo, ¿no? No siento que, es decir, hay una preocupación mucho más importante que la preocupación que hubiera, digamos, en toda la trayectoria de políticas agrarias que antecedieron a la firma del acuerdo, por supuesto, también por los tiempos, ¿no? Es decir, es una época diferente, pero tampoco siento que se pueda catalogar pues el acuerdo de paz como un acuerdo ambientalista, o sea, no siento que haya sido allí una preocupación. Yo sí pienso que es verdad que ya había, es decir, la gente que está en esto seriamente, sí ya estaba, digamos, viendo lo que iba a pasar una vez las FARC ya no estuviera, digamos, en las zonas de control que ha estado durante muchos años. Yo conocí publicaciones 2017, 2016 que ya estaban, ¿cierto?, un poco tratando de pensar tanto los impactos del conflicto sobre la naturaleza como, digamos, los retos de la reparación
y lo que iba a ser, digamos, un poco las afectaciones ambientales post-acuerdo. Siento que no se hizo mucho en esa... no se hizo mucho ahí, ¿no? Creo que por fuera del acuerdo el gobierno Duque pues promovió esta operación Artemisa que siento que tenía una cuota más en la línea también de la privatización, de los bosques sin gente, un poco por lo que hablábamos ahora de que también la Amazonía es un proyecto global, o sea, la Amazonía, o sea, estamos entre dos aguas, ¿no? Es decir, entre la deforestación y los daños ambientales sin control y un modelo de conservación que también apunta hacia la privatización y hacia como muy extractivo en términos de que dentro de poco ya ese territorio no nos va a pertenecer, siento yo, no sé si estoy siendo muy apocalíptico, muy desconfiado, muy pesimista, pero yo no veo que las inversiones multimillonarias de las organizaciones filantrópicas, de los multimillonarios, de los billonarios, sean precisamente filantropía. O sea, yo no siento que Jeff Bezos, que estuvo en Colombia y que estuvo en Chiribiquete, y no siento que la apuesta por la conservación allí sea que quieren conservar la Amazonía para que la Amazonía siga siendo de Colombia, de menos suramericana, pues Brasil, México, Perú, Ecuador, Venezuela, y Bolivia, ¿no? Siento que ahí hay una cosa que va más allá de la estricta conservación ambiental y tiene mucha política y mucha geopolítica, ¿no? Alrededor de ese asunto. Entonces el acuerdo de paz, más bien voces solitarias ya estaban llamando la atención sobre qué pasaba con los territorios, y creo que ni el gobierno ni las FARC lograron, digamos, posicionarlo en los acuerdos. En el de reforma rural integral se habla de zonificación ambiental, hay una dimensión en los planes nacionales de reforma agraria que dan en PD, digamos que hay una preocupación por ello, en ordenamiento territorial también algunas recomendaciones, pero seriamente no hay una preocupación por lo ambiental. En el caso del acuerdo de drogas y en PENIS, siento que el impacto del desarrollo alternativo, de la sustitución de la coca por cultivos legales, pues tampoco hay allí, digamos, atención sobre la recuperación de fuentes hídricas, sobre la recuperación del medio ambiente, no lo veo, digamos, o de que, por ejemplo, la sustitución sea por bosques, o sea, no está ahí en el acuerdo. Y en el acuerdo de víctimas, que es el 5, hay, digamos, unas reflexiones también, siento yo, muy embrionarias, o sea, si bien son innovadoras desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista académico, no siento que estén instaladas en el timing nacional, o sea, no es una preocupación. Hoy, por ejemplo, uno le puede medir la temperatura a eso viendo los debates y las propuestas de los candidatos presidenciales, que son más de 70, pero pues ahí ya hay unos que ya están hablando más que otros, y no siento que esa sea una preocupación y que esté en el centro del debate. Entonces la JEP, por ejemplo, habla reitero, es innovador, es interesante sobre cómo reparar los territorios, cómo reparar la naturaleza. Por ejemplo, lo que pasó con la comunidad Guay y toda la contaminación que se ha provocado por la explotación y la ruptura de los tubos estos por donde va el petróleo y la contaminación del territorio y de las aguas. Entonces, cómo esto también repararlo desde el punto de vista de la óptica indígena, ancestral, ¿no? Cómo tratar de pensar la reparación y los trabajos, obras y acciones con sentido reparador también de la mano o desde el punto de vista cierto. Pero no siento que eso vaya más allá, es decir, es una cosa como siento yo todavía muy limitada. Entonces yo no siento que en el acuerdo de paz, o sea, a pesar de que se diferencia en el caso de lo agrario, en el caso del modelo de justicia transicional, de otras normativas, legislaciones precedentes, tampoco siento que merezcan el mote de que sean ambientales y que haya instalado esa conversación en el país. No lo veo así. Sí, o sea, como lo dijiste, está de telón de fondo, o sea, es algo que está ahí como algo secundario, por así decirlo. Sin embargo, yo siento que en el acuerdo de paz sí hay como la intención de fortalecer ciertas iniciativas que pueden llevar, si se manejan como es debido,
a unos procesos de conservación que sean efectivos. Entonces se me ocurren las zonas de reserva campesina. Ajá. Digamos los ejemplos en el Pato, en el Guaviare, en esa zona que está del Amazonas, pues, de esa frontera entre los llanos y el Amazonas, pues hay unos procesos de zonas de reserva campesina que yo creo que con las garras han hecho valer su derecho y han hecho acuerdos de conservación que son bastante efectivos y son como el ejemplo, aunque pues no han salido a la luz como se merece. Aquí en el sur de Tolima hace poquito hicieron como la presentación de la zona de reserva campesina de Chaparral. Y pues, ¿cuál es tu perspectiva acerca de esta figura y de la percepción de las comunidades en torno a cómo esta figura puede servir también para conservar y para ser el ejemplo de otra visión del territorio? Sí, la figura de zona de reserva campesina existe en la legislación colombiana de 1994, desde la ley 160, y ha sido más una política de este gobierno, el gobierno Petro, que a través de la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura la ha impulsado con vigor, ¿no? Es decir, la ha promovido de manera muy importante, y por eso es que, digamos, ni durante el gobierno Santos, ni durante el gobierno Duque, digamos por hablar de los gobiernos post-acuerdo, ¿cierto? Había tenido, digamos, como tanta fuerza, ¿sí? O sea, no tengo en este momento el dato de cuántas zonas de reserva campesina se han constituido durante este gobierno, pero en el Tolima van 2, la de Santa Isabel y Anzoátegui, y la de Chaparral. No recuerdo si el polígono al fin se modificó y incluye a San Antonio o no, pero en principio la que se presentó recientemente en el Limón, ahí en Chaparral. Nosotros estamos trabajando en la conformación de otra, que es la del Oriente, que recoge Villarrica y Cunday, con el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras, un grupo de investigación de la universidad, y colegas que han acompañado otras zonas de reserva campesina en Cundinamarca, en el caso de Cabrera y vecina de Villarrica, y Venecia también. Entonces, claro, es una figura importante porque lo que va a permitir esa figura es la ordenación del territorio. Entonces, en principio, poder, digamos, no quiero decir como botarle línea a los campesinos, porque los campesinos saben lo que hacen y saben que es para conservar y saben que no es para conservar. Pero sí, digamos, llegar a un acuerdo con ellos sobre cuáles son las zonas que deben ser protegidas y cuáles son las zonas que están, digamos, aptas o que hay que preparar para la producción. Y eso lo permite, digamos, el modelo de gobernanza que promueven las zonas de reserva campesina. El acuerdo de paz tiene 2 instrumentos adicionales. Como decía ahora, las zonas de reserva vienen de antes, pero sí vienen con el acuerdo de paz 2 importantes, que es los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, que desafortunadamente se quedaron ahí. En el caso del sur del Tolima terminó con éxito el de Ataco, el de Chaparral, no estoy seguro si el de Río Blanco, fracasó el de Planadas, y el otro instrumento importante, que no son, digamos, instrumentos per se ambientalistas, ni los planes de ordenamiento, ni el que voy a mencionar, que es el catastro multipropósito, sino que son instrumentos que permiten ordenar el territorio, claro, y de esa manera, aparte de que se ordena la propiedad, se ordenan los usos de suelo, ¿cierto? Entonces se puede tener un mapa para poder tener claridad en lo municipal, en lo departamental y en lo nacional, de cuáles son las zonas de conservación, ¿cierto? Y cuáles son las zonas de producción. Hoy, por ejemplo, están solapadas en la perspectiva que está promoviendo el Ministerio de Agricultura, de que tiene que haber zonas de conservación para la producción de comidas. Entonces, a los ambientalistas puros que estamos hablando ahora, seguramente la cabeza se les pone un poquito loca, porque es como zonas de conservación para producir alimentos, es decir, zonas de conservación para explotar, pero es para producir comida, que es el debate que hay hoy con la gobernación del Tolima. Una opositora del gobierno nacional, la señora gobernadora, que está en una contradicción tremenda, y es como oponerse, ¿cierto?, a la zona especial de producción alimentaria que promueve el gobierno nacional, bajo la figura que estoy mencionando, y muy desafortunadamente para la gobernadora, al mismo tiempo la pretensión de un gran proyecto minero en el norte del Tolima. Entonces ella, que se ha graduado como de la línea de gobernadores opositores al gobierno nacional, pues termina cayendo en una contradicción muy grande, y es que termina oponiéndose a la producción agroalimentaria, que es la vocación del departamento del Tolima, para terminar apoyando el modelo de la minería,
¿cierto? Que finalmente es el modelo de siempre, extractivo, que viene a dejar unas regalías que no van a administrar los municipios, que no va a administrar la gobernación, que le quedan al gobierno nacional y que finalmente pues no van a generar, ¿cierto? Ni sostenibilidad alimentaria, ni conservación, mucho menos conservación. Entonces está una contradicción tremenda. Entonces esa figura que viene del Ministerio de Agricultura en el marco de la reforma agraria se conecta con otros instrumentos de planeación como por ejemplo el ordenamiento territorial, los COT, POT o PBOT, dependiendo del tamaño de las municipalidades, en el caso del norte del Tolima los EOT, y es que se tienen que crear zonas de conservación para la producción agroalimentaria en los esquemas de ordenamiento territorial, todos vencidos, todos hay que actualizarlos, eso cuesta un montón de plata, los municipios no tienen cómo, veremos que el gobierno tuviera una figura para hacerlo, para poder incluir esas zonas y garantizar la producción de la comida, ¿no? Es decir, esa es otra vertiente de la conservación de la que casi no se habla, pero que este gobierno está promoviendo con toda. Sí, yo creo que ahí dentro de ese marco pues entra toda esta discusión acerca de los productos forestales maderables, no maderables, que son como estrategias que se buscan que si bien hechas y bien ejecutadas pueden llevar a un desarrollo sostenible de las comunidades, no solo administrando sus cultivos para comida y para el comercio y manteniendo zonas de conservación a la cual también le pueden extraer, pues, si esa puede ser la palabra, productos que les sirven al final para su mantenimiento. Yo creo que eso es lo que debe estar siempre dentro del debate. Los bosques prístinos no existen ni siquiera en la Amazonía, eso funciona porque las comunidades indígenas que han vivido por siglos en la Amazonía también han transformado el bosque, porque al final somos pues un actor más dentro de los ecosistemas en los que vivimos. Lo que tratamos es de mantenerlos y mantener la dinámica ecosistémica de la mejor manera posible, pero no podemos pensar que no vamos a tener ningún impacto de ninguna manera. Entonces yo creo que eso es como el mensaje que podemos dejar, y yo quiero que para cerrar nos compartas qué reflexiones surgen acerca de tu trabajo con las comunidades en el sur del Tolima, tu trabajo académico, acerca de esta perspectiva ambiental que se deben tener desde los mismos ordenadores del territorio, o sea, los políticos, también las comunidades, los campesinos, las comunidades indígenas. ¿Cuál ha sido tu reflexión acerca de esto y cómo ves que esto pueda engranarse para que funcione tan bien como funcionan la deforestación, o sea, cómo acaban los ecosistemas? Entonces, sí, yo creo que en el sur particularmente, que es donde he trabajado hace varios años, pero digamos por lo que acaba de pasar ahorita este año que estaba trabajando también hacia el Pacífico y ahorita que vamos a empezar a volver a conectar con el proceso de constitución de la zona de reserva en el oriente, con esas comunidades campesinas e indígenas y negras con las que he estado trabajando, yo siento que la gente es muy consciente de los retos de la conservación ambiental, ¿no? Distinto a otros tiempos, ¿no? En los que no había, digamos, esa preocupación, ¿no? Porque había como una idea de como que los recursos son infinitos, ¿no? Es decir, al agua, o sea, no quiero decir que ahora todo el mundo pues esté con la conciencia de la conservación, pero siento que hay un poco más. Es decir, uno se encuentra de organizaciones de mujeres en el sur del Tolima que trabajan sobre conservación y trabajan con reciclaje y tienen un discurso de lo ambiental. Eso tiene que ver con la agenda de cooperación internacional, de la que yo mismo he operado, es decir, yo mismo desde la universidad he sido ejecutor de proyectos de cooperación, y es la cooperación la que llega con esas agendas. Y la gente se las apropia, las resignifica, y hoy hacen parte también de la cotidianidad en la conversación pública allí a nivel territorial. Entonces, yo creo que son tiempos interesantes porque hay, ¿no?, una mezcolanza de sabiduría popular ancestral con estas agendas de la cooperación y de las instituciones y de las entidades que llegan, ¿cierto? El famoso desfile de los chalecos, la ART, la ADR, es decir, esta cantidad de siglas de agencias creadas con el acuerdo de paz. Para una comunicadora de la ART que está acá, está colada acá, ¿cierto? La cantidad tal. Entonces, a la gente, hay esa cosa, hay unos discursos que se decantan, y esos liderazgos se sofistican, se cualifican, y eso me parece interesante. Obvio, siempre hay que problematizarlo digamos, y aquí la filosofía, por eso es que es tan valiosa, y vuelvo al inicio de esta conversación,
porque no hay que darlos por sentadas, no hay que, sí, es decir, porque hay una tendencia, los líderes sociales siempre tienen la razón, y no, pues la gente también se equivoca, o sea, la gente también hay que decirle, no lo haga de esta manera, sí, es decir, no siga quemando o no siga llevando, por ejemplo, los desperdicios de la cochera o de los marranos a una fuente, es decir, y a pesar de que la gente lo sabe, hay que confrontarla, ¿no? Porque tal, y también hay que cuestionar estos otros discursos de porque me financia USAID, porque me financia el fondo europeo o tal, entonces hay que cuestionar también esos discursos ahí. Yo siento que lo que he aprendido con la experiencia es eso, tampoco me quiero poner en el lugar ecléctico de nadie tiene razón o todos tienen la razón, ¿no? Sino como, bueno, tener un criterio sobre la base del conocimiento del territorio, sobre la base de, digamos, de tener una formación y estar actualizado en las discusiones contemporáneas, pero sí, digamos, reconocer que especialmente un saber de la gente que está en la zona, es decir, porque uno es como un turista, es decir, uno es una y eso es una conciencia que siempre he tenido, es decir, yo llego y siempre pido disculpas por eso, es decir, agradezco que me reciban y pido disculpas porque este es un proyecto más. Desafortunadamente es así, es decir, o sea un convenio con la gobernación del Tolima o con la nación, o sea un proyecto de cooperación, es un proyecto que inicia y termina. Y a la gente hay que decirle entrada a eso, es decir, las expectativas vamos a relajarlas, vamos a domesticarlas porque es que no vamos sino hasta acá. Y de aquí en adelante a usted le corresponde, con eso que nosotros trajimos, ya sean medios de producción, cosas o plata, o solamente capacitación, ¿cierto? Porque eso hay un montón, a mí personalmente ya casi no me gusta hacerlo, pura y estricta capacitación, con eso que dejamos, la pregunta es usted qué va a hacer con eso, porque de entrada le digo, este proyecto dura 3 meses. Camilo, Alejandra y yo vamos a estar acá, Alejandra en comunicación, Camilo en los temas relacionados con medio ambiente y cambio climático, y yo voy a estar hablando de tal, y eso termina en 6 meses, entonces para que sepan, este proyecto es así, la plata que hay es esta, y vamos a conversar, y de entrada, ustedes qué van a hacer con lo que nos vamos a dejar, porque ya posiblemente no vamos a volver. O sea, yo siento que es muy clave hablarle a la gente así, porque la gente es adulta, primero, y segundo, pues sabe perfectamente si esto le sirve, si no le sirve. Entonces hay unos que dicen, no, pues ya yo no vuelvo más porque aquí vamos a ver una capacitación que yo ya hice además. Entonces, la última que hice fue sobre liderazgos y protección y prevención de liderazgos sociales. Como, no, profe, yo ya estuve en eso. Y otros van a ser como, no, es súper clave, me parece súper importante, no sabía, acá me quedo. Pero siento que desde el punto de vista de lo que he hecho y la reflexión que tengo es esa, es decir, es como a la gente hay que tratarla como adulta. Y siento que eso es fundamental porque es de esa manera que se puede como construir conjuntamente y uno se gana el respeto, por supuesto manifestándole respeto a la gente de entrada, de otra manera no. No, perfecto. No, Andrés, no nos queda más que agradecerte por haber estado acá, por sacar el tiempo, por compartirnos un poco de tu experiencia. Recordarte pues que Macana es tu casa, entonces cuando quieras volver aquí estaremos para seguir dando lora. Y ya, recuerden que esto es La Noche de los Bosques, nuestra tercera edición de divulgación. Nos pueden encontrar en Instagram como @redmacana y en www.fundacionmacana.org. Bien, muchas gracias. Bueno, buenísimo lo que hicieron en TikTok, en serio lo de las pelis.